Vamos a empezar nuestro estudio. Es la segunda sesión del mes de julio. Como les dije, la tercera la dará Miguel Ángel, si no hay ningún cambio. De igual manera, Oscar también. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Esta es una gran invocación del Gayatri, así sea, que si lo llegan a estudiar con más calma verán lo bello que es este mantra invocación. Es una mantra invocador. La meditación, oh Pushan, oh sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Del Brandarayanyaka Upanishad. Bueno, está nuestro calendario del mes de julio. Sí, nos faltan 2 sesiones, además de esta. Agosto también. Y por supuesto, a principios de agosto estaremos viendo las sesiones de septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Estamos haciendo por trimestres. Las claves son las mismas, siempre serán las mismas. La hora, mientras no haya un cambio otra vez, casi siempre ocurre, pues sí, cuando vayamos a finales de año va a haber cambios, pero bueno, ya lo veremos con más calma. Esto es un estudio virtual que vamos a decirlo así, viene promovido por la rama Ceres de la Sociedad Teosófica en España. Esta rama se ubica en Cáceres, en el sur. Aquí tenemos nuestra invitación de la Federación Teosófica Interamericana para todos aquellos interesados en el tema de autoconocimiento en el camino espiritual. Invita a Emilce Barrera y Martín Paz, o son los que van a presentar el tema el próximo domingo 20 de julio, las diferentes horas que ya conocemos. En España son las 18 horas. Las claves, el ID y la clave son la misma de todos los domingos. Pues en realidad me da mucho gusto hacer esta invitación porque tanto Emilce como Martín son 2 trabajadores muy entregados a la obra teosófica allí en Córdoba, me parece que están en Argentina, y los tenemos con el tema de autoconocimiento en el camino espiritual para el próximo domingo. El día de mañana, los que deseen, la Federación Teosófica también promueve el estudio de las cartas de los Mahatmas. Lo dirige el doctor Reich. Los horarios, el horario está fijo y las claves también son las mismas que desde que viene presentando este tema. Bien, pues vamos a entrar al tema. Habíamos quedado en los últimos segmentos de la obra de la señora Anna Kingsford, en la parte final, sobre el tema de Satán. En estos son el 43, 44 y el 55. ¿Viste? Estos son el inmanifestado y el manifestado, el libre y el sujeto en la materia, el virginal y el caído. Estamos hablando de los 2 aspectos. Tomemos en cuenta desde el punto de vista oculto que Satán emerge de la fuente, del primer universo, de la primera creación. Recuerden que ha habido 2 creaciones, como ya lo habíamos dicho, y es un recordatorio. Esas 2 creaciones, en la creación de la luz, él, junto con otras jerarquías,
que también gobernarán a los 6 planetas sagrados, emerge y las jerarquías solares. Después de un interludio muy largo, un descanso que hay, aparece la siguiente creación, la creación material, donde ya estas jerarquías o estos seres ya tienen una función directa. Y Satán se convierte, se puede decir, en el Dios de todo lo material, de todos los universos materiales. Dice el 44, y ambos son los ministros del Padre, cumplimentando la palabra divina, por lo tanto, santo y venerable es el Sabbat de Dios. Bendito y santificado es el nombre del ángel del Hades, Satán. Siempre, a pesar de que tengamos el concepto del bien y del mal, de la luz y la oscuridad, un poquito distorsionado por los condicionamientos y costumbres sociales y religiosas, lo que es interesante que ustedes y yo nos quedemos con la idea es que estas dos fuerzas, tanto la luz como la oscuridad, son las dos polaridades que permiten el equilibrio en este universo y permiten la evolución. Sin esas dos fuerzas no hay Mahat, la mente. La mente conoce por los opuestos. ¿Sí? Si ustedes van analizando, hace un momento discutí yo con alguien el tema del pecado original. Eh, es un poco difícil soportar este concepto cuando en realidad Adán y Eva eran inconscientes antes de comer del árbol del bien y del mal. Los que le confieren la autoconciencia. ¿Cómo van a poder cometer un pecado si no sabían que estaban haciendo? Porque eran inconscientes. No había la mente, no estaba presente. Es para reflexionar y, por supuesto, cuestionar ciertos dogmas que en un momento dado pudieron servir, pero que uno debe analizar. Me quedo con la última frase. Santo y venerable es el Sabbat de Dios. Bendito y santificado es el nombre del ángel del Hades, Satán. Está muy ligado a él con el planeta Saturno. Y, por supuesto, ya lo mencionamos en las sesiones anteriores. Esta es la interpretación verdadera, filosófica y metafísica de Samael o Satán, el adversario en la Cábala, encontrándose la misma doctrina y espíritu en las interpretaciones alegóricas de todas las demás religiones antiguas. Es obvio que en todas están, desde el punto de vista exotérico, pues aparece eh, este ser, esta emanación de la fuente, porque no emanó del logos inmanifestado, del primer logos. Recuerden que los 3 logos, el primero, la unidad de vida, de ella emana la luz y la oscuridad, y después la mente, formando el famoso triángulo. Ese primer logo tiene como antecedentes pues la fuente original de donde todos emanamos, la que sostiene este universo, la que está compenetrándolo todo, porque hemos emanado dentro de ese absoluto, de esa eternidad, de esa seidad, como lo menciona la señora Blavatsky, o de Parabrahman, como lo dice la tradición hindú, ¿no? O de Ein Sof, como dice la Cábala. O sea, no estamos apartados, no es por un lado esta deidad o este ser, no podemos llamarle ni ser, este absoluto, y su creación, que en este caso sería así. No, somos él de alguna manera manifestados con limitaciones porque tenemos principio y fin y estamos en un mundo de ilusión, en un mundo mayavi.
ninguna jerarquía, por muy elevada que sea, ni los 7 primordiales, ni los Lipika, ni los Manasaputras, nadie de todas las diferentes niveles que emanan de la fuente, de la famosa Trinidad de fuerzas, es eterno. Todos, tarde o temprano, volveremos a unirnos a la fuente, a la vida una. Y ahí entraremos en lo que es el secreto de esta emanación. Entonces, esta imagen, este Satán, el adversario, ¿por qué el adversario? Si ustedes analizan qué quiere decir el adversario es el que se opone, ¿no? El que me va a retar, el que va a luchar contra mí, el que no va a permitir que yo proceda de una manera. Podemos ponerle ahí en los deportes, bueno, en la pelea de box siempre tienes un adversario, en las luchas pues hay un adversario, cada uno tiene del lado que está, es el adversario, es el otro, el que se opone a que yo lleve a cabo algo. Ese adversario me retrasa lo que yo quiero hacer. Esa es la función que él tiene. O la impide si no tengo las condiciones adecuadas para ir adelante a pesar de ser el adversario. Pero ese retrasarme en mi objetivo de llegar a donde quiero llegar, a realizarme, a ser mejor ser humano, más noble, o a tener una fortuna, vamos a hablar desde el punto de vista material, o a ser una persona sana, el adversario siempre va a generar retos para que yo retrase el objetivo que tengo. Al final no va a haber objetivos, porque no habrá adversario. Cuando hayamos completado nuestro desarrollo, no necesitaremos adversarios más, ni objetivos, porque los objetivos los busca siempre la personalidad, los deseos que fragúan en acciones, en decisiones. Así la Cábala, al repetir las revelaciones honradas por el tiempo de lo que fue una vez la historia universal de nuestro globo y de la evolución de sus razas, la ha presentado bajo la forma legendaria de los diversos anales que han formado la Biblia. De alguna manera esta enseñanza cabalística está plasmada en la Biblia, o por lo menos en el Antiguo Testamento. Pero también aparece, ¿no? Si ustedes analizan, todos los héroes han tenido sus adversarios, ¿no? Jesús al final, antes de la última cena, pues se le presenta el adversario. Job, como dice el Antiguo Testamento, pues tuvo ahí el adversario. Y si ustedes empiezan a analizar las vidas de los héroes de todo tipo, el Buda tuvo a Mara a pesar de todo, los retos también que tenía que vencer. Al final parecía que el padre se oponía, pero lo vence, sale adelante. Pero después vinieron otros retos y otras condiciones que fueron haciendo que él fuera desarrollándose. Y al final, pues el gran reto que representaron las fuerzas, vamos a decir, no de la oscuridad, sí de la oscuridad podemos decir, pero que cumplían una función. Las fuerzas oscuras cumplen una función. Y no estoy haciendo ninguna, ¿cómo decir? Hay un término que a mí se me pasa, ninguna reflexión a favor de la oscuridad en el sentido de favorable a ella contra la luz, no. Es que hay un condicionamiento muy fuerte en nosotros para ver el sufrimiento, el mal, más que el mal, el sufrimiento, el dolor, al adversario, como algo que hay que destruir, cuando en realidad nos ayuda a llegar a convertirnos en verdaderos seres espirituales. Repito el párrafo. Así la Cábala, al repetir las revelaciones honradas por el tiempo de lo que fue una vez la historia universal de nuestro globo, o sea,
La cábala, como la tradición egipcia y otros pueblos repitieron la misma versión de varias formas y de la evolución de sus razas, la ha presentado bajo la forma legendaria de los diversos anales que han formado la Biblia, por supuesto, el Antiguo Testamento básicamente, aunque también en el Nuevo Testamento vienen ahí los mensajes. Su fundamento histórico, cualquiera que sea su forma imperfecta, lo ofrecemos ahora en estas páginas tomadas de la doctrina secreta del Oriente. Es lo que dice la señora Blavatsky. Ella pretende clarificar ciertos aspectos. Modernamente ustedes pueden ir investigando, ¿no? Si ustedes ven en el campo de la psicología y de otros campos del arte y la cultura, pero toda la psicología, sobre todo la psicología analítica, nos habla de que tenemos que equilibrar estas dos fuerzas que son la parte importante de nuestra naturaleza y de la naturaleza del universo, que no se trata de destruirlas, se trata de equilibrarlas. Mi siguiente párrafo dice así: y así, el significado alegórico y simbólico de la serpiente del Génesis se encuentra explicado por los hijos de la sabiduría, por los ángeles de las altas esferas, que trataron de ayudar, invitando a Eva simbólicamente a que comiera del árbol del bien y del mal. Aun cuando todos y cada una pertenecen al reino de Satán, o la materia revelando a los hombres el misterio del cielo. La serpiente tiene una simbología muy rica. He estado ahora metido en el tema de la incubación de los sueños, de la técnica del templo de Asclepios en Epidauros, Grecia. Y ella normalmente, junto con el dios, con Asclepios, aparecían en los sueños de los solicitantes de curación, cuando acudían a los centros que habían esparcidos por todo lo que era parte de Europa y Asia, por lo menos en Medio Oriente. Estaba leyendo que hubo más de 200 centros asclepianos que tenían la técnica del sueño como medio para curar. Y aparecía casi siempre un símbolo de Asclepios, la serpiente, la tiene él enrodada, envuelta en su vara. Normalmente los símbolos como la serpiente tienen tanto hay luz como oscuridad en sus significados. Nosotros llevamos una serpiente, ¿no? En la Kundalini. Es más bien, cuando ustedes recuerden, vean en la literatura que serpiente tiene casi siempre el sinónimo de energía. Es una energía, tiene la forma de serpiente, pero es una energía que tiene aspectos muy positivos y puede también representar aspectos no negativos. Por ejemplo, mucho tiene que ver con la parte sensual, erótica. Pero de alguna forma, la simbología de la serpiente en el Génesis, en el árbol, tenía como función que invitar a los seres a procrear, porque lo que hacen es procrear. Satán tiene como función despertar los deseos y la procreación, porque es el mundo que él gobierna, la materia, los deseos, ¿no? Los objetivos, las pasiones. También tiene que ver como las guerras, las luchas. O sea, él representa toda esa parte material que pues nos agobia en muchos momentos porque estamos poseídos por un traje material. Bueno, vamos, poseídos. Somos seres espirituales usando un traje de materia. Y nos llevaremos muchas vidas para poder liberarnos. ¿Sí? No es para siempre. Pero esa es su función. Porque a medida que nos liberaremos de este traje de materia y de estos planos de materia, porque nos apegamos, porque deseamos tener poder y posición y creemos que lo que hacemos es algo especial, cuando todos son sueños necesarios para que yo implemente
mis capacidades internas y me vaya yo liberando cuando despierte de esta ensoñación y de este engaño. Es como salir de la Matrix. La serpiente tiene esa función, sacarme de la Matrix para liberarme y liberar todo ese poder espiritual que existe en mí. De aquí que también, que todos los llamados mitos de los panteones, indo, griego, caldeo y judío, se encuentren cimentados en los hechos y en la verdad. Eso es una afirmación fuerte de Blavatsky, porque incluso lo dice, los gigantes del Génesis son los históricos atlantes de Lanka y los titanes griegos. Por supuesto, para la moderna ciencia, mientras no encuentren un esqueleto gigante, pues no pueden asumirlo. Pero ella trata de hacer ver, por ejemplo, también creo que en un pasaje adelante nos hace ver que hace tiempo, eso fue la sesión anterior, y lo mismo se decía de Troya, ¿sí? Y se hablaba de que era pues, que era pura, que ni siquiera Homero existió y que eran puras tonterías griegas y fantasías, etcétera. Un día Schlema, sí, aprendiz de arqueólogo, porque no creo que fuera arqueólogo, se le ocurrió, investigando el pasaje que escribió en la Ilíada, eh, pudo ubicar el lugar y fue a escarbar y encontró Troya. Encontró pues un tesoro que decía que era de Agamenón, pero pues en realidad era un tesoro de alguna de los, porque Troya estuvo habitada desde mucho antes de que se originara la guerra. Hubo varias, se habla de 7 u 8 Troyas en el mismo lugar. Entonces, ella lo dice, miren, tanto que decían que esto era una leyenda, que no era verdad, ahora han aparecido pruebas. Y no sería raro que de muchas cosas que se han hablado, como fantasías, ¿no? Como por ejemplo se habla de Tartesos, pues cada vez se encuentran más pruebas. De la Atlántida, tarde o temprano encontrarán algo. Todos estos aspectos, y no es porque yo es que en la antigüedad la forma de escribir la historia era a través de los mitos. Tenían una visión muy diferente en ese sentido. No necesitabas tener el laboratorio para demostrar. Había ciertas concepciones y ciertas relaciones en las formas de vida y las concepciones que tenían los seres humanos de hace miles de años, de ver el mundo de una manera que a nosotros nos cuesta mucho, mucho trabajo. Yo les sugiero que busquen el libro que a mí me aconsejaron, El Templo del Cosmos, de Jeremy Maitland. Es sobre los egipcios. Y la verdad que a mí me sorprende, porque a pesar de haber estudiado y estado en Egipto tantas y tantas veces y haber estudiado muchísimas obras, es uno de los primeros libros que me ayuda a entender la mentalidad del egipcio de hace 3, 4 mil años, que no es la que tenemos ahora. Es muy diferente, por eso nos cuesta trabajo muchas de las concepciones que tenía, cómo hacían eso, cómo estaban pensando desde el principio los faraones en su tumba. Hay una serie de concepciones que nosotros no vamos a entender porque el hombre de hace 3 o 4 mil años tenía otra manera de ver el mundo, sobre todo el egipcio. Y así lo pueden trasladar a los caldeos, a los mesopotámicos, incluso a los griegos, que ya son mucho más para acá. Se los recomiendo, ¿sí? Editorial Atalanta. Y vuelvo a decir el título, El Templo del Cosmos, de Jeremy Maitler, ¿sí? Aquí lo pongo, quizá después les dé los datos más claridad. Ayudará mucho a entender esa mentalidad. ¿Quién puede olvidar? Pues aquí está lo que les decía. Yo ya pensaba que era la sesión anterior. ¿Quién puede olvidar que Troya fue una vez
proclamada un mito y Homero un personaje sin realidad, mientras que la existencia de ciudades como Herculano y Pompeya eran negadas, por supuesto, no las habían sacado, atribuyéndose a meras leyendas de hadas. Sin embargo, Schleiman ha probado que Troya existió realmente y las otras dos ciudades, aunque enterradas durante largos siglos bajo la lava del Vesubio, han tenido su día de resurrección y viven nuevamente sobre la superficie de la Tierra. Este criterio es importante. Por eso un estudiante de teosofía, un estudiante de la tradición oculta, no se casa con cualquier afirmación, ni siquiera las afirmaciones que lo decía la señora Blavatsky. No se case, investigue, vaya a fondo, cuestione, compare, y al final lo que usted sienta que es, así deje. La verdad en este plano es relativa, es muy difícil la verdad absoluta. Es un universo imperfecto y muy difícil de encontrar, pero a medida que nos vamos desarrollando y vamos creciendo internamente, podemos tener atisbos de ciertas verdades. Sin embargo, como la enseñanza de la doctrina secreta ha sido siempre conservadas, secretas, siempre, Blavatsky lo dijo siempre, esta obra no han tenido acceso y hasta apenas fue permitido presentarla a finales del siglo XIX para beneficio que sea de todos los, de la gente del siglo XX y del XXI, porque no va a ser fácil de entender. Y como el lector no puede esperar que se le enseñen los textos originales, a menos de que se haga discípulo aceptado. Esa es una de las condiciones que pone la señora Blavatsky. Dice, no puedo dar toda la enseñanza. Hay muchas lagunas que yo misma tengo que aceptar porque los que me han permitido tener acceso a este libro no me dejan que yo pueda mostrar toda la enseñanza. Nomás puedo dar algunos pasajes de esta obra, la obra del libro de Xian, QT también, digamos. Los versados, por eso ella recomienda, dice, los versados en el latín y el griego deberían volverse a los textos originales de la literatura hermética. ¿Por qué? Porque lo van a entender mejor. Otra de las cosas que enfrentamos son los traductores. Ya, decía un escritor, creo que este famoso escritor italiano, creo que no, decía traductore, traidore. La traducción traiciona mucho el significado, por las razones que puedan ser, porque no le conviene que se maneje así esa verdad, porque lo ignora, porque lo traduce mal con unas palabras que no son las que respiran lo que quiso el autor original de la obra transmitir. Vuelvo a repetir el pasaje. Sin embargo, como las enseñanzas de la doctrina secreta han sido siempre conservadas secretas, y como el lector no puede esperar que se le enseñen los textos originales, a menos de que sea un discípulo aceptado. Bueno, es un tema complejo lo del discipulado. Se habla mucho de instructores, desde épocas ha habido siempre instructores de todo tipo. Pero en esta época, al menos ya como opinión más personal, yo siempre asumo que el único instructor que tengo siempre está en mi corazón, es el ser interior, el verdadero ser que siempre estará tratando de decirme la verdad. Y no digo que no haya grandes instructores. Uno que me viene a la cabeza constantemente es Bhagavan Ramana Maharaji. Yo recomiendo mucho y recomiendo mucho su literatura. Tampoco niego la literatura del Buda, que es muy, muy poderosa y muy impactante. Y Shankaracharya, eh, Tsongkhapa, el reformador. Y podemos hacer una lista, ¿no? Que con sus limitaciones, en algunos casos, el propio Hermes, aunque tuvo varios Hermes, ¿no? No sabemos cuál de todos,
eh, Proclo. eh, Estoy hablando de neoplatónicos, por ejemplo, Proclo, este, este otro que fue famosísimo, bueno, Amonio Sacas también, eh, Plutarco, no era, sí, tenía mucha influencia egipcia porque era sacerdote de uno de los templos egipcios, Plotino, este neoplatónico famoso también. Yo no voy a negar que incluso ellos tuvieron experiencias superiores y eso ayudaba. Y también en tradición tibetana, budista tibetana, el traductor, siempre se me olvida su primer nombre, fue uno de los grandes instructores, ¿no? Ahorita podríamos recordar a algunos otros, pero casi siempre lo recuerdo por ser el traductor de casi toda la literatura que llevó al Tíbet para que se tradujera al tibetano. Naropa, sí, Naropa el traductor, creo que era. Y bueno, Lao Tse, el doctor Suzuki en Japón con el Zen. Hay muchísimos. Confucio, a pesar de ser un poco más social, normas sociales, el que llevó también el budismo a China, y que se convirtió en el Shan, Bodhidharma. Bueno, no vamos a negar Sócrates, Platón, en Occidente, los presocráticos. O sea, hay una pléyade de grandes maestros. Algunos eran maestros, porque enseñaban, tenían sus estudiantes, y otros pues eran solitarios, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Pues sí, pero en una época como esta es más complejo para muchos ir a buscar un instructor. Al que no les puede fallar es invocar a su maestro interior. Se los recomiendo. Tarde o temprano, si ustedes meditan y ponen en práctica los estudios que estamos teniendo, porque todo esto tiene un significado en la práctica, van a tener la oportunidad de contactar esa parte interior. Por ejemplo, la señora Blavatsky dice, lea, por ejemplo, con cuidado las primeras páginas del Pimander de Hermes Trismegisto y verán nuestras doctrinas corroboradas ahí, por más velado que esté su texto. Por supuesto, eh, la literatura hermética fue, pues, no toda, pero fue velada, ¿no? Fue cambiada. Por ejemplo, dice ahí, encontrará también la evolución del universo de nuestra tierra llamada naturaleza en el Pimander, así como todo lo demás, desde el principio húmedo o el gran océano, el padre madre, la primera diferenciación del cosmos manifestado. Para Brahmano y Mula Prakriti en la India, en el primer universo, ¿sí? En la primera creación, la espiritual. Ahí estaban dos y de ellos se genera pues, lo que sería después los logos, los tres logos. Estamos hablando ya de la parte fuerte. Ahora, nadie puede negar que sí pudo haber habido un Hermes, aunque se habla de que fue un nombre que se utilizó para muchos sabios en Egipto, Hermes Trismegisto. Y sí, yo creo que casi todos tenemos las obras de Hermes, hay muchas versiones y vale la pena que ustedes lean un poco, sobre todo al principio, de El Pimander. Es una de las principales obras o capítulos de esta obra, para que vean y corroboren la relación con la enseñanza oculta. Primero, la mente universal, que el traductor cristiano metamorfoseó en las primeras interpretaciones en Dios y el Padre. Eso ya modificando a Pimander, ¿sí? Lo empezaron a modificar. Bueno, no vamos a discutir por qué lo modificaron. ¿Por qué? Pues querían que encajara con el dogma que estaba formando en la iglesia cristiana. Luego el hombre celeste, el gran total de aquella hueste de ángeles. El hombre celeste son las jerarquías,
el resto. Si ustedes ven, está primero los tres logos. Primer logos en la cábala es Keter, el segundo logos Hoshma y el tercer logos es Bina. Eso podríamos llamar, desde ahí viene la mente universal. Y de ahí se le llama el traductor cristiano el Dios Padre. Vamos a dejarlo. Después de él vienen las siete jerarquías o sefirots. A esto se le llama el hombre celeste, Adán Kadmon. Bueno, Adán Kadmon es todo, pero básicamente es el total de las huestes de ángeles que eran demasiado puras para la creación de los mundos inferiores o del hombre de nuestro globo, pero que sin embargo cayó en la materia en virtud de esa misma evolución, como el segundo logos del Padre. Analicen, segundo logo. Entonces, ¿qué tenía el segundo logo? Vean aquí en el diagrama, jerarquías de la derecha, de la luz, y jerarquías de la izquierda, si ven ustedes que les salen de la boca cosas raras, la oscuridad. Sí. Vamos a pensar que las jerarquías están en medio, es el primer logos. Todos son jerarquías. El primer logos es una jerarquía inmensa. De ella se divide, vamos a decir, emanan dos aspectos. Un grupo que tienen como responsabilidad la luz y otros responsabilidad la oscuridad. Y a ellos, como dice esta parte, pero vuelvo a repetir el pasaje, está muy particularmente observable. Luego el hombre celeste, o sea, todas, el gran total de aquella hueste de ángeles, que era demasiado pura para la creación de los mundos inferiores o de los hombres de nuestro globo, a pesar de que había luz y oscuridad. Porque los hombres de nuestro globo estaban hasta el séptimo nivel de los planos que todavía tenían que emanar. Estamos en un mundo muy material. Pero sin embargo, cayó en la materia y en virtud de esa misma evolución como el segundo logos del Padre. ¿Sí? Segundo logos, espíritu y materia, luz y oscuridad. Por eso las jerarquías que nos dieron la mente, nos liberaron, somos autoconscientes, nos dieron también la dualidad. Ellos también tenían luz y tenían oscuridad. Lo que en psicología analítica moderna es la espiritual y la sombra en la personalidad. O sea, había jerarquías que se iban a ser los adversarios y jerarquías que promovían a que el ser humano se evolucionara y se desarrollara. Pero esa polaridad generó el sufrimiento, porque los primeros seres humanos con autoconciencia, por ahí de la tercera raza Lemur, pues teníamos una limitada capacidad mental que fue progresando como el bebé va alcanzando lentamente la autoconciencia por hasta, vamos a pensar, hasta por ahí de la pubertad, ya está más o menos. Ya nos llevamos así cientos de miles de años en que se desarrollara. Mientras cometimos tropelías, hicimos de todo. Además éramos seres gigantes y teníamos poderes. Toda una historia muy interesante que todavía arrastramos como un karma en muchos casos. Pero ya nos marca un punto, o sea, demasiado pura para la creación de los mundos inferiores o de los hombres de nuestro globo, pero que sin embargo cayó en la materia en virtud de esa misma evolución como el segundo logos del Padre. Y aquí viene un comentario sobre esta parte. Dice, pues la mente, deidad abundante en ambos sexos, siendo luz y vida, produjo su palabra otra mente u obrero, el cual siendo el Dios del fuego y el espíritu, dio forma y construyó otros 7 gobernadores.
los cuales contienen en su círculo el mundo fenomenal y en cuya disposición se le da el nombre de destino. Aquí estamos hablando, dice, lean, pues la mente, deidad abundante en ambos sexos, la polaridad, la mente es polar, siendo luz y vida, produjo por su palabra otra mente u obrero, Satán, el cual, siendo el Dios del fuego y el espíritu, o sea, de los dos, dio forma y construyó otros 7 gobernadores, los 7 gobernadores, las 7 jerarquías que gobiernan los siete planetas sagrados, los cuales contienen en sus círculos el mundo fenomenal, en cuya disposición se le da el nombre de destino. Por supuesto, no podía haber nadie más que tuviera el control de los planos materiales, del universo material, si no son estas jerarquías que podían crear en la materia. Dice el párrafo de abajo. Aquí es evidente que la mente, el pensamiento primordial divino universal, no es ni el uno desconocido ni no manifestado, puesto que abunda en ambos sexos. O sea, no estamos hablando del no manifestado, estamos hablando del manifestado. Es macho y hembra, o sea, andróginos. Por eso las jerarquías, por lo menos en muchas de los niveles en que estaban, eran andróginas. Ustedes y yo somos andróginos, una forma de androginia, nuestra parte espiritual. Los hombres mostramos un sexo cuando el opuesto está en nosotros, dentro de nosotros, y la mujer también. Los que abundan ambos sexos es macho y hembra, ni tampoco el padre cristiano puede que esté es masculino y no andrógino. El hecho es que el Padre, el Hijo y el hombre están irremediablemente mezclados en las traducciones del Pimander. Aquí estamos hablando desde la mezcla que hicieron que le metieron mano al Pimander, a la literatura hermética para alterarla y hacerla más cristiana. Hicieron lo mismo con otras obras, como el Zohar, también le metieron algo de mano. Hay obras en que les han cristianizado. Bueno, la búsqueda del Grial está cristianizada, no era así. Y ustedes se van a ir analizando. Pues por eso llegaban, ponemos en América, llegaban, y aquí también lo han hecho, ¿no? Llegaban los misioneros cristianos y ponían sobre la pirámide el templo cristiano. No estamos discutiendo el hecho, sino que la situación de modificar para intereses es obvio que han existido. Y podemos meternos en complicaciones al hablar de muchas cosas que se han modificado para cumplir con el objetivo dogmático cristiano, vamos a decirlo así, o musulmán o hebreo o de cualquier tradición, porque es parte de su proceso. Probablemente las tradiciones paganas hicieron lo mismo en su momento. ¿Sí? Recuerden que cuando hay hombres, eso es posible. Acuérdense que el gran problema es el hombre, la personalidad, que altera las cosas a su interés y no le importa la verdad se oculta, no importa engañar, pisotearla, ir en contra de los demás si no se afirman a veces su manera de ver el mundo. Sintéticamente, todos los logos creadores o el Hijo que es uno con el Padre es en el mismo la hueste de los rectores del mundo. Hasta la misma teología cristiana hace de los 7 ángeles de la presencia las virtudes o los atributos personificados de Dios, los cuales siendo creados por él, como los manús lo fueron por Brahma, se convierten en arcángeles. Y tengo una imagen de Satán. Esta es una de las que
me parece que pudiera representar un poco más, aunque la belleza con que fue creado y aquí ya está como, vamos a decir, gobernante de las fuerzas materiales de este universo. Dice, los Sura, que vienen del primer universo, de la creación espiritual, se convirtieron en Asura. Él fue creado en el primero como Sura, como Dios, y se convirtió en no Dios, que significa Asura. Los dioses se tornaron en no dioses, dice el texto. Esto es, los dioses se convirtieron en demonios, Satán, cuando se lee literalmente. Pero ahora se mostrará, según la enseñanza de la doctrina secreta, a Satán alegorizado como bien y sacrificio, como un Dios de sabiduría bajo diferentes nombres. Esa labor de la señora Blavatsky nos parece muy importante para que los que ya lo tenían más o menos claro, pues lo veamos mucho más definido. Los que todavía están diciendo, ¿cómo es eso? Es blasfema. No, no es blasfema. Les pedimos que no lo rechacen, que lo vengan por ahí, que lo analicen. Eso lo hace un estudiante y un investigador serio. No rechaza de golpe. Los que tenían a Satán como una cosa no existente, es una pura palabrería antigua, religiosa, que no sirve para nada, o sea, no, que es totalmente indiferente a la religión, sí puede constatar al adversario, a las fuerzas que se oponen a ciertas experiencias. Puede ir a ver el tema de la evolución. La evolución busca siempre la transformación, pero son los retos de los que permiten a los seres sobrevivir ante las adversidades. Entonces, hay una respuesta que puede llegar a servirle para ver el mundo de otra forma. La Cábala enseña que el orgullo y la presunción, los dos principales motores del egoísmo y el egotismo, son las causas que despoblaron el cielo de una tercera parte de sus habitantes divinos, místicamente considerados, y de un tercio de las estrellas astronómicamente. En otras palabras, la primera declaración es una alegoría y la segunda un hecho. Esto La primera, sin embargo, está, según se ha mostrado, íntimamente relacionada con la humanidad. Veamos la primera. El orgullo y la presunción, las dos principales motores del egoísmo o egotismo, son las causas que despoblaron el cielo de una tercera parte de sus habitantes divinos místicamente considerados. ¿Quiénes? Estamos hablando de las jerarquías que nos ayudaron a formarnos. Los Manasaputras, los Anishvatas, los Kumaras. Ellos tenían un ego, luz y oscuridad, ellos tenían polaridades, se habían desarrollado en otros universos, no estaban totalmente liberados, por lo menos 4 grupos. ¿Sí? Un quinto estaba a punto de liberarse del karma y los otros 2, porque eran 7, estaban hace tiempo fuera del trabajo del karma. 4 estaban obligados a darnos lo que nos dieron, la autoconciencia, la mente, activar. O la activaban o se metían dentro de nosotros, o en alguna variedad de las formas en que se habla en la doctrina oculta. Por eso desaparece, ¿no? Dice, la tercera parte de sus habitantes divinos místicamente considerados, o sea, pues se fueron. Y un tercio de las estrellas astronómicamente, en otras palabras. Las primeras declaraciones una alegoría y la segunda un hecho, por supuesto. Estamos hablando de todas esas jerarquías que están participando en la evolución del ser humano y que en algún momento estuvieron directamente obligadas, ahora sí que la ley, obligadas, sobre todo a entrar en seres humanos. Por eso, tanto mi insistencia, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana.
No solo somos seres humanos con activada la mente. Los principios estaban, nomás que no estaban activados. En una gran parte de estas jerarquías eh, encarnaron, vamos a llamarlo así, entraron dentro de los seres primitivos que andaban sin mente en la época lemur, por ahí mediados de la tercera subraza lemur, cuando la mente despierta. Y no todos, sí, por supuesto, sí, siempre hubo algunos que se negaron y entraron hasta la cuarta, hasta la época atlántica. Ya lo habíamos visto, no quiero entrar otra vez a repetir. Eludir más explicaciones de la dificultad acudiendo al misterio divino o al pecado de adquirir en su modo de ser es no decir absolutamente nada. Sin embargo, la verdad, aunque conocida de casi todos los cabalistas elevados, jamás ha sido dicha por ninguno de ellos. Ningún alquimista ni filósofo de la Edad Media hubiera podido decir aquello que a la vista de la teología ortodoxa era una terrible blasfemia, pues ellos lo hubieran directamente conducido por medio del santo oficio de la adquisición al tormento y a la hoguera, lo que tratamos de Satán. Y pues, se le ocurría a uno decir sobre Satán, que era el, el más bello de las seres creados por la fuente, emanado de la fuente, etcétera, etcétera. La Inquisición le hubiera dado, bueno, le hubiera acabado. Aquí viene un comentario, está aquí arriba, 564. Esta idea y noción representativa es la del campeón todopoderoso semejante al niño en su inocencia virgen. Tan poderoso que esta inocencia llena de Dios, los serafines son los que más saben, los querubines los que más saben. Puede aparecer, puede hacer pedazos al mundo, articulado, por decirlo así, en la magia de Lucifer, no, pero no condenado. En oposición a las construcciones artificiosas alcanzadas sin permiso del Supremo, construcciones artificiosas del supuesto de los seres humanos a través de sus religiones, este lado de la vida, del magnífico apóstata, el poderoso rebelde, pero sin embargo al mismo tiempo el portador de la luz, el Lucifer de la estrella de la mañana, el hijo de la mañana, el título más elevado fuera del cielo, pues en el cielo no puede estar, pero fuera del cielo lo es todo. Porque en todo lo material Él es el gran Dios, es el que gobierna. Y esta insistencia de los pasajes que me enseñó la señora Kingsford coinciden totalmente con estos comentarios que vienen en otros que hace la señora Blavatsky y de otras obras. Desde que la Iglesia en su lucha con el maniqueísmo, que fue una de las escuelas gnósticas, inventó al demonio y colocando, porque antes no había demonio, había adversario. ¿Sí? Era un adversario, no había un demonio. En la Biblia no habla de demonio, habla de adversario, que es el que tuvo Job, que luchó contra él, y analícenlo bien. Dice, desde que la Iglesia en su lucha con el maniqueísmo inventó al demonio y colocando un apagador teológico en la radiante estrella, o sea, quitándose de encima a Satán, Lucifer, el hijo de la mañana, creó así la más gigantesca de todas sus paradojas, una luz negra y tenebrosa, por supuesto. El mito ha hundido demasiado sus raíces en el suelo de la fe ciega de la gente para permitir en nuestra época, hablamos de ahora, y de la época de Blas, que aún aquellos que no están conformes con sus dogmas y que se ríen de su Satán con cuernos y patiendido, el dar valientemente la cara y confesar la, la antigüedad de la más remota de todas las tradiciones. Por eso el cuidado cuando se habla de este tema con aquellos que están todavía
identificados con ese. Si ustedes analizan desde los que hemos estado educados en las iglesias cristianas, todo, en Occidente, yo mismo tuve un conflicto hace, bueno, yo era muy joven todavía, tenía 14 o 15 años cuando yo empecé con este tema. No me tragaba nada de la iglesia. Algo en mí decía, te están diciendo cosas que no son reales. Y no tenía yo a la sociedad, a la teosofía, yo la conocí cuando yo tuve 28 años y les hablo cuando tenía 15. Y tenía yo una novia que era muy devota. Y yo dije, aquí me la voy a agarrar. Y me puse a estudiar toda la literatura que encontraba sobre este tema. Y pues le daba yo unos agarres que de plano ya no sabía ni por dónde salir, porque no sabía defenderse. Bueno, sí aprendí una lección. No, si le vas a quitar a alguien algo, tienes que darle algo a cambio. Nunca me volví a meter en el tema de cuestionar el tema de la fe, de las creencias. Pero sí me descubrí muchísimas cosas. Ha habido un maquillaje a lo negativo de Lucifer. Yo no digo que no funcione y tenga como responsabilidad muchas de las cosas que están pasando en el mundo y que se opone, sobre todo en esta época de Kali Yuga. A veces nos cuesta trabajo entender al ver tanto sufrimiento y tanto dolor de muchísimas almas. Pero sí es importante que lo reflexionemos en forma personal, denle un espacio personal. Brevemente dicho, se trata de la siguiente. Semi-exotéricamente al primogénito del Todopoderoso, Fiat Lux, o a los ángeles de la luz primordial, se les ordenó crear. La tercera parte de ellos se rebelaron y se negaron, mientras que los que obedecieron como hizo Metahil fracasaron de un modo marcadísimo. Pues sí, eran demasiado puros para poder crear. Comprendemos. De ahí que tuvo que intervenir posteriormente lo que acabamos de decir. Satán y toda la hueste cuando fue nombrado. Aquí hablamos de jerarquías mucho más puras, mucho más elevadas, que su función no era la que fue dirigido Satán y las jerarquías que lo acompañan. Ninguno está regido por él. Todo lo material, los nacimientos, los poderes, los reyes, la búsqueda de los deseos satisfactores, el acumular por dinero, eh, buscar la diversión en el sentido material. No estamos negando que podemos tener muchas cosas muy equilibradas. Por eso no podemos destruir esa parte oscura. La tenemos que equilibrar y no irnos a los extremos, sino manejar un equilibrio interior. Y eso viene mucho de la psicología junguiana. Dice, no se quiere ser perfecto. Es imposible la perfección en este mundo material, pero sí podemos ser completos. ¿No? No negar un aspecto que está en mí y que a veces cuando me posee, digo hasta de lo que se va a morir la gente. Analizan. Para comprender la negación y el fracaso en un significado físico exacto, hay que estudiar y comprender la filosofía oriental. Hay que conocer las doctrinas fundamentales de los vedantinos respecto de la completa ilusión de atribuir actividad funcional a la deidad absoluta e infinita. No la tiene, no tiene actividad funcional, por eso pongo aquí el círculo donde emanamos todo. Por eso tiene a las jerarquías para que hagan el trabajo. Ella no puede, si podemos llamarle ella o ello, no tiene ni siquiera calificación de sexo. El absoluto es. Y no tiene participación directa sobre su manifestación. Los que se encargan son todas esas jerarquías que emanaron desde el principio, desde el logos manifestado, el primer logos, para acá. Antes hay
Pero es un tema mucho más complejo de abordar si no entendemos en el que estamos. Y no, pero aquí lo que se trata de insistir es, no le podemos atribuir, por ejemplo, en Cábala a Ein Sof o a Ein eh, actividad funcional, porque es una deidad, es un aspecto absoluto e infinito de la fuente. Es lo mismo que dice sobre para Brahman y Mula Prakriti, la doctrina oculta. Atrás del Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la visión cristiana, atrás de ello está la deidad absoluta, la verdadera deidad absoluta, de donde todos hemos emanado. Ellos son una fase activa para poder crear este universo, o emanar el universo, pero ellos no son los primeros. Tras de ellos está el que es. Y esto es algo que deberíamos retomar y recuperar en nuestra naturaleza interior, porque llevamos a ese aspecto absoluto en nosotros. Somos un universo en pequeño, un microuniverso, y como un microuniverso tenemos a ese aspecto. La filosofía esotérica sostiene que durante los sandhyas el sol central emite una luz creadora pasivamente, por decirlo así, la causalidad está latente. Entonces hay una condición de mucha posibilidad. Ese sol central, esa luz creadora, es toda la fuerza de estas jerarquías que no pudieron crear adecuadamente porque eran sumamente puras. Solo durante los periodos de actividad del ser, ya cuando viene la mente, sobre todo, ya activa, es cuando da el lugar a un curso de energía incesante cuyas corrientes vibratorias adquieren más actividad y potencia en cada peldaño de la escala hebdómada del ser a que ellas descienden, diferentes planos. Las primeras no pueden, y si lo hacen, lo hicieron mal. Las que sí van a poder son las siguientes que vienen. Los periodos de actividad del ser, cuando da el lugar a un curso de energía incesante. Está compenetrando todo este universo. O sea, el sol central emite una luz creadora, emite las condiciones. Los tres logos, la luz creadora. Pero no puede formar el universo. Y ahí Satán es el clemente mal, el responsable. Desde el tercer nivel hacia abajo, él es el jefe. Desde el plano mental, porque la mente funciona por polaridades. Desde el tercer nivel, plano mental superior, Satán es el que dice, aquí mi chicharrón truena. O sea, aquí es un dicho mexicano. Aquí soy el que soy. ¿Sí? Y de ahí para abajo. Y hay un montón de planos y subplanos para abajo, hasta los planos sutiles de los elementales. Todavía sigue por ahí. O sea, todo lo material, él es el responsable. Y de lo no material para arriba. La luz. Las jerarquías de la luz. Creo que hemos llegado a no. Así se hace comprensible cómo el proceso de crear, o más bien de formar el universo orgánico, con todas las unidades de los 7 reinos, requiere seres inteligentes que colectivamente se convirtieron en un ser, o Dios creador, diferenciado ya de las unidades absoluta única, puesto que esta no tiene relación con la creación condicionada. Volvemos a creación, por supuesto, procedente de la sustancia eterna preexistente o materia, cuya sustancia, según nuestra enseñanza, es espacio ilimitado siempre existente. Entonces, este párrafo realmente cierra estos comentarios. Dice,
Si así se hace comprensible como el proceso de crear, o más bien de formar el universo orgánico, material, con todas las unidades de los 7 reinos, requiere seres inteligentes que colectivamente se convirtieron en un ser o Dios creador. ¿Y quién creen que era? El Satán, Lucifer, Lucifer. Diferenciado ya de la unidad absoluta única, por supuesto. Ella no puede crear como en lo material. Necesita esta hueste de seres especializados en eso, puesto que esta no tiene relación con la creación condicionada, porque ellos se van a encargar a crear una creación condicionada, que significa que tiene principio y tiene fin, está condicionada, no es eterna. A ver si así podemos comprender esta parte. Bien, hasta aquí hemos llegado. Si hay preguntas, pues ahorita veremos. Yo quería preguntarte una cosa respecto al tercer o cuarto slide donde hablas de Satán por primera vez, ¿no? Y luego sigues con el tema del ángel, ¿cómo se llamaba el ángel? Bueno, ya te lo diré que se me fue. Satán y diablo es sinónimo. No, el Es diablo un nada. ángel. No, no. Es un calificativo humano, por favor. Claro, yo me imaginé, lo voy a tachar de aquí, sí. Ya, le hemos puesto tantas cosas y tonterías. Sí. No me estoy metiendo en la parte de su actividad. No. Él es el que maneja todo lo que es la creación. Él induce a los deseos, a la ambición, tiene que ver mucho con la reproducción de los seres humanos. O sea, él está metido, él gobierna todo lo que es material. Tenemos que tener la capacidad de entender que las tradiciones religiosas, los pueblos, pues han, por prejuicios o por condicionamientos o por lo que quieran, pues, han calificado, tiene cuernos, que esto, que el otro. Bueno, sí. eso es Ahora, cuesta un poco, ¿eh? No, sí, porque justo estaba estudiando, es como que tuviera yo telepatía con vosotros, los de siempre, quiero decir, porque yo justo estaba estudiando a Samael. Y en eso, Samael es es el Lucifer, que no sé si es lo mismo Lucifer que Samael, supongo que tiene algo que ver, ¿no? Algo ¿Sí? tiene que ver, sí. Sí. Y después que la Cábala nos enseña toda la jerarquía angélica, pero también el hecho es que ellos se plantan como cábala, no es judaísmo, ¿no? Y el judaísmo también, en una escala angélica hasta los arcángeles y más allá el todo o la conciencia total, pero también nos enseñan a mí, por lo menos en mi escuela, me enseñaron a que yo sea una guerrera contra el mal, ¿no? Y ahora estudiando teosofía voy encajando todo lo aprendido con lo que la señora Blavatsky nos enseña, o los maestros, o la gente como tú que transmite perfectamente las ideas. Y la verdad que me encuentro tan feliz. Mira que es un tema duro y difícil, pero es muy muy agradecida, Isaac, a ti, ¿eh? A ti No es. sé cómo expresarlo, no sé cómo expresarlo más fuerte, porque a veces Bien. hasta me emocionas. Gracias, hombre, por existir. Chao, chao. Adiós. A ver, Luz Marina. Adiós. Gracias, Isaac. Qué tema tan profundo y tan interesante. Tenía un aspecto. Entonces, cuando San Pablo dice no temáis al mal, o en Juan creo que es que Jesús dice no temáis al mal, esta es una, digamos, la razón, ¿no? De que debemos entender, ¿no? De que sencillamente hace parte de la vida humana y de lo que el humano está conformado. Y solamente es voy a decir, la contrafuerza, por decir algo, de esa parte materia-espíritu que a través del cual el espíritu aprende a través de la materia o experimenta en la materia, evoluciona a través de la materia.
Entonces, es una dupla inherente a la emanación y por lo tanto inherente al desarrollo de alguien, de todo aquel que esté interesado en trabajarse, ¿no? Sí, en trabajarse. Y quiere decir que ese tema de de Satán es el que dentro de las jerarquías aportaría el astral, porque entiendo que lo aporta todo, desde el nivel mental, ¿verdad? Mira, Pero el mental superior hace como esa ofrenda del fruto a la parte de la luz, porque finalmente es a través del el cuerpo mental cosecha eso que el ser humano puede trabajar en una experiencia humana y lo aporta finalmente a la evolución. ¿Cómo podrías tú decir ese intrincado de ese astral respecto a Satán y ese cuerpo mental que diría concreto que estaría más densa esa vibración de lo que se llamaría pues la experiencia humana en su proceso evolutivo? la, la energía astral es energía akáshica, que cuando entra en contacto en nuestros planos es pura, pero los hombres con su mente la contamina y se convierte, como dice Blavatsky, en un verdadero demonio. ¿Sí? Nosotros creamos a los demonios en la materia astral. Y después los demonios nos están atosigando. Es lo que llamó Jung la sombra. ¿Sí? Mis propios demonios, mis propias creaciones. Y eso es importante que lo analicemos. En la casa emana de la fuente, de Mahat. Viene de todo de ahí cuando se forma este universo. Y en la casa, a medida que paz entra a los planos materiales, se va convirtiendo en la luz astral, que al principio es pura, pero los hombres nos hemos encargado de volverla contaminada y llena de cosas innombrables, si podemos decir. Bueno, eso se va por la ignorancia, ¿no? En la experiencia. Por lo que quiera, chica. Ajá. Mientras haya ignorancia, estamos sujetos a reencarnar. Ujú. No podemos salirnos de la reencarnación si estamos ignorantes, porque si ignoramos, cometemos errores y el karma nos tiene retenidos. Liberarnos de la ignorancia es una de las razones por la que la función, la ignorancia está relacionada con Satán, Ujú. el adversario. Dice, a mí no Claro. me abandonas la encarnación humana hasta que no superes la ignorancia. Y para eso estoy yo aquí. Ujú. Esa es su función. Claro. Hacernos liberarnos. Es como, de alguna forma siempre había pensado como Shiva, más que Shiva es transformador. Satán tiene que inducirnos, a obstaculizarnos, a impedirnos que la ignorancia sea la que brille. No, debemos, vamos a decirlo así, desarrollar esa capacidad de ver que la sabiduría es la que debe despertar en nuestra naturaleza. Y mucho del desarrollo del ser humano está ligada a despertar de esta ignorancia en la que vivimos como personalidad. Por eso te insisto, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Ujú. Mientras la experiencia humana no se cumple, ahí Satán es el que manda. Gracias, gracias, hermano Isaac. Tengo que hacer mi comentario porque usted sabe que ese estudio de la jerarquía es uno de los temas más eh, instructivos que puedes decirlo así para mí en teosofía. Y usted mencionó una parte que yo nunca le había visto así y me llevó a razonar y pensar y verlo de esa manera. Cuando usted mencionó la mente, cuando el ser divino, por llamarlo así, el no manifestado, como que crea esa mente de él mismo. Creo que lo entendí así. Ya ese viene siendo esa mente en el segundo logo, ya es una mente manifestada, donde se manifiesta la polaridad de lo bueno, lo malo, lo oscuro y lo negro. Y comienzan a crear de ahí esas jerarquías que van a dirigir la evolución humana.
después de cierto tiempo de esa jerarquía está formada y todo por tener su lugar, sabemos que hay cientos y cientos de jerarquías que se nos confundimos con ella. Entonces viene el proceso de la creación donde esas, llamarlo así, entidades van a hacer la formación y la creación del hombre para su evolución completa, ¿verdad? Pero si nosotros no entendemos que existe la unidad y que somos uno de la unidad, somos parte de esa unidad, y que mientras seamos así va a ser dual, pero somos uno de ella. Somos un fragmento de esa mente universal en proceso evolutivo que solo solamente puede hacer en el ser humano. Pues es el único proceso de evolución que yo conozco hasta ahora, de conocernos, encontrarnos, ser ese hombre realizado, es en el estado de conciencia humano, que es donde tenemos la percepción y la inteligencia para adquirir una mente, la base de la mente natural. Corríjame si estoy equivocado o ayúdeme un poquito más en eso. Gracias. Mira, yo creo que la mente, por lo menos en este modelo de este universo, los universos no todos tienen el mismo modelo, es lo que yo pienso. Porque este universo desaparecerá con el Mahabharata y volverá a reencarnar, como dice la doctrina oculta, en un nuevo universo mejorado, supongo, comparado con este. Y a lo mejor hay otra serie de formas de desarrollo que no conoceríamos ahorita, no entenderíamos. La mente tiene una función muy importante. Se puede decir que todos somos uno, partiendo de que todos venimos del primer logos, a pesar de que viene el segundo y viene Mahat y después todos los demás, pero todos venimos, porque todos tenemos los tres logos en nuestra estructura, en nuestros principios. Entonces, si hablara como Cábala, yo diría todos tenemos a Keter. Venimos de Keter, ¿sí? La fuente de la vida espiritual viene de Keter, que después viene masculina, femenina y todo lo que usted quiera, pues es otra cosa. Lo importante acá es que, y eso, por eso la enseñanza teosófica le da tanta importancia a la disciplina mental. La mente es la que nos juzga o nos libera. ¿Sí? De momento estamos juzgados, porque hablo en general, porque la mente le falta disciplina, le falta cierto control, emitimos pensamientos sin control, y a veces ella es la que decide, porque genera, a través de mi lado oscuro, genera deseos, pasiones, apetitos, deseos de tener esto. Y todos esos mecanismos que los creo naturales porque emanan de mí, no son naturales, son parte de esta ignorancia que dijo esta chica de Colombia. Hasta no vencer todo ese barullo de deseos, de imágenes, de apegos al mundo material, de deseos de poder, de deseos de poseer, de disfrute, todo ese tipo de elementos, mientras no se agoten, yo estaré en este plano material viniendo las veces que sean necesarias. Esa cama rupa, hermano. Porque tiene su función. Seguro. Tiene la función de mantenerme retenido en la materia hasta que yo no me libere. Esa es la función de Satán, de alguna manera. Él dice, a mí no me vas a dejar hasta que yo no considere que estás listo, que has logrado liberarte de los apegos, que la mente la tienes clara permanentemente, no permites que entren pensamientos. O sea, estás en un estado de serenidad interior. Vamos a decir que tiene que haber ciertas condiciones, que es el trabajo que tendríamos que hacer los estudiantes, y no nomás estudiar y saber, porque la sabiduría, el conocimiento no me libera, me liberan las acciones. Ese es el tema de nosotros. Estudiamos mucho, pero no practicamos. Exactamente. Pero
de alguna manera, el trabajo con la mente es básico y la meditación es sumamente recomendable ahí. Con ella podemos llegar a tener una mente más adecuada, vamos a decirlo así, para poder ir avanzando, porque cada quien es un proyecto diferente, no vamos a poder igualarnos ninguno. Lo que para uno va muy rápido, otro va más lento, pues así es. Y lo que uno le ha pasado muchas cosas muy duras, a otros no tanto, pero así vamos todos, ¿sí? Porque venimos de diferentes experiencias, de diferentes encarnaciones y de diferentes estados de conciencia. Nos hace sui generis, pero a la vez nos plantean retos muy grandes. Entonces, la mente, insisto, como tú lo dijiste, ahí está la clave, el meollo de nuestra capacidad para ir dejando la ignorancia. Ojalá la dejáramos como algunos dejan el tabaco de golpe, pero yo lo veo difícil. Para al menos en algunos casos cuesta. Y eso tiene que ver con apegos, condicionamientos sociales, educación. Hay muchos factores. Muy bien, Dani, te lo agradezco. Te agradezco a ti, Isa, gracias por tu Al información. contrario. Bueno, pues vamos a cerrar nuestro estudio, ¿les parece? Con la invocación. Yo la hago al final. Y les pido que cerremos nuestros ojos un momento. Repitamos las frases que voy a mencionar, cada uno internamente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos.